Continuamos con nuestro estudio de las cartas de Pablo. Unidad segunda, aspectos generales de la vida de Pablo, segunda parte. Pablo y su ministerio. Pablo había sido preparado de una manera especial, tanto cultural como religiosamente, y Dios utiliza esta experiencia para cumplir sus planes y sus propósitos. Pero faltaba un detalle fundamental. Todo lo que había aprendido, lo que había vivido Pablo hasta ese momento, debía ser completada con la experiencia transformadora, revolucionaria, trascendental de conocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y ser transformado en un instrumento que iba a revolucionar la vida de muchísima gente y muchas comunidades en ese tiempo. La importancia de este apóstol se ve en las 3 veces que Lucas lo menciona en el libro de Hechos. Capítulo 9, capítulo 22 y el capítulo 26. En Gálatas, Pablo expresa que comprendió su conversión, su llamado y su ministerio como resultado de la providencia de Dios, es decir, la mano del Señor guiando su vida a través de las circunstancias de la vida, de las cosas que se le van presentando, las oportunidades de aprendizaje y otras cosas más, a fin de que sus propósitos sean cumplidos. Y aprovecho la ocasión para decirte también, querido estudiante, que así como Pablo, Dios te ha buscado y Él quiere guiarte hacia el cumplimiento de sus propósitos. Todo lo que has vivido, lo que has aprendido, lo que has conocido, Dios lo utilizará para el cumplimiento de sus planes y propósitos. Pablo hasta el concilio en Jerusalén. Después del tremendo encuentro con Jesucristo, el apóstol no es dirigido a Jerusalén para encontrarse con los apóstoles. Uno podría pensar y decir, bueno, esta es una persona especial y necesita capacitación especial. Mandémoslo a Jerusalén. No, el Señor mismo le dijo que debía ir más bien a la ciudad de Damasco. Pablo comprende que el Cristo con el que se ha encontrado es el mismo que conocieron los apóstoles. Y está convencido de que su encuentro con Cristo camino a Damasco lo pone en el mismo nivel de los apóstoles. Pablo va a esa ciudad con los ojos enceguecidos por la deslumbrante presencia del Señor Jesús, pero es sanado milagrosamente. Ahora, el apóstol Pablo, pese a sus conocimientos como maestro de la ley, como fariseo, pese a sus conocimientos de todos los libros que los judíos consideraban sagrados, más bien se pone en el nivel de uno que está iniciando. Qué actitud más interesante, ¿verdad? Jesucristo le había dicho, levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que debes hacer. En otras palabras, le está diciendo el Señor Jesús a Pablo, sujétate como discípulo, tienes que aprender, sujétate a hermanos mayores que te van a conducir. ¿Y cuán importante es esta experiencia también hoy para nosotros? Tener esa actitud enseñable, reconocer que Dios ha puesto hermanos mayores que pueden guiarnos por el camino que debemos transitar. Su ingreso en la ciudad también es una entrada en la comunidad de creyentes en Cristo Jesús. Entonces comienza a sujetarse a la iglesia cristiana de Damasco. Este es un factor importante también para nosotros. Como discípulos del Señor debemos sujetarnos a una comunidad de creyentes, es decir, una iglesia local. Antes de recorrer el Mediterráneo evangelizando, Pablo va
hacia Arabia, y esto lo vemos en Gálatas 1:17. Pablo o Saulo se bautizó en Damasco y muchos días después los judíos resolvieron matarle. Hechos 9:23. Según Hechos 9, él escapó de Damasco y se fue a Jerusalén. Cuando los judíos de Jerusalén procuraron matarle, los hermanos le llevaron a Cesarea y de allí otra vez a Tarso. Parece probable que los muchos días de Hechos 9:23 se refiere al tiempo que Saulo pasó en Arabia. Arabia se sitúa en una zona desértica entre Amán y Petra, la famosa ciudad de Petra. Ahora, el desierto en la tradición de los judíos, más que un lugar de estancia, un lugar geográfico, es además el lugar de paso. Es un lugar necesario en la experiencia cristiana. Es un lugar donde uno tiene que rendirse a Dios. Es un lugar donde se sufre escasez, varios requerimientos. Es el lugar donde se experimenta la necesidad de tener a Dios sobre todas las cosas. El desierto es sinónimo de escuela de Dios, donde aprendemos muchas cosas, escuchándole a Él por medio de su palabra, pero también de manera personal. Pablo no da detalles respecto a lo que hizo durante esa estadía en el desierto. En Gálatas 4:25, Pablo dice que el monte Sinaí se halla en Arabia. La pregunta es, ¿conoció personalmente el monte Sinaí? ¿O solo por referencia porque lo menciona la Escritura? Pues si fue a Arabia, seguro que también visitó el monte Sinaí. Es posible entonces que Pablo haya ido al monte Sinaí. ¿Para qué? Para tener una experiencia parecida a la de Moisés. Sentarse a los pies del Maestro Jesús y escucharle. ¿Realizó Pablo un retiro largo entonces? Por supuesto. ¿Necesitamos nosotros ese tipo de retiros? Claro que sí. Y cuando realizas un retiro, y especialmente el retiro personal, y yo te recomiendo principalmente el cultivo de retiros personales, dispón tu corazón no solo para hablarle al Señor. Este es un error que se encuentra generalmente entre los creyentes. Hacen un retiro y le hablan y le hablan y le hablan al Señor. Le piden, le piden, le piden. Pero no, tiene que haber un diálogo. Así como cuando Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí, hablando con el Señor, dialogando con Él. Moisés hablándole al Señor y Dios principalmente hablándole a Él. Y Moisés apuntando todo lo que el Señor le decía. ¿Esta fue la experiencia que tuvo también el apóstol Pablo? Sí. ¿Esta es la experiencia que Dios quiere de nosotros en nuestros retiros? Sí. Imagina que estás pastoreando una iglesia. Estás preocupado por el futuro de la iglesia. Estás comenzando una nueva gestión. Un retiro te va a ser muy saludable. Con ayuno, por supuesto, con ayuno. Y también puede ser con un medio ayuno, ¿verdad? Pero lo importante es dialogar con el Señor e ir apuntando todo lo que Dios te vaya diciendo. Qué bueno es examinar la Escritura. De seguro Pablo hizo esto. Allí en el desierto, en Arabia, en el monte Sinaí, entendió respecto al nuevo pacto. Allí donde Moisés había recibido el antiguo pacto. Es probable que volviera a leer todos los libros del canon hebreo, es decir, los 39 libros que tenemos en el Antiguo Testamento. Y al hacerlo durante este tiempo, él recibió una comprensión más precisa, más amplia que la que había adquirido estudiando a los pies de Gamaliel
y de las enseñanzas de Gilel o de Shammai, que eran famosísimos maestros de esos tiempos entre los judíos. De todos modos, unos 3 años pasaron antes de que Pablo viniera a Jerusalén, donde se encontró con Pedro en el año 40. Conoce entonces a José, a quien llamaban Bernabé, huye de Jerusalén escapando de los judíos y se refugia en Tarso. Bernabé acude a Tarso y se lleva a Pablo a Antioquía, donde pasaron un año evangelizando. Interesante este cambio, ¿verdad? Estaba siendo discipulado en Tarso y de pronto entiende de que tiene que haber un trasplante, es decir, tiene que cambiar de congregación. Qué bueno saber identificar cuándo tenemos que cambiar de congregación. ¿Puedo cambiar de congregación? Por supuesto. Pero no lo hagas por un capricho, no lo hagas por motivos equivocados. Hazlo porque está en los planes de Dios que así ocurra. Identificar esto va a depender de tu comunión con Dios, de cuán hábil eres para escuchar la voz del Señor. Pablo entendió que era el tiempo de cambiar de congregación, así que de Tarso es transferido a Antioquía, llevado por Bernabé, y pasa allí en Antioquía un año evangelizando. Antioquía se convierte en un centro de evangelización de todo el territorio de Asia Menor. Surge por primera vez la denominación de cristianos para los discípulos de Jesús. Recuerda que a los seguidores de Cristo no sabían cómo llamarles, les llamaban los del camino, ¿verdad? Pero en Antioquía comienzan a llamarles cristianos por primera vez. Desde el año 46 comienza el primer viaje misionero, junto con Bernabé y su primo Juan Marcos. Parte de Seleucia hacia la isla de Chipre. Y en todo ese viaje crean varias comunidades cristianas. Lógicamente que no faltan dificultades y eso lo vas a ver cuando leas el libro de los Hechos respecto al primer viaje misionero del apóstol Pablo. Pero volviendo a este hecho de que Pablo cambió de Tarso a Antioquía, ¿qué pasaba si no cambiaba? Y se resistía y decía, me gusta Tarso, estoy acostumbrado con los hermanos, no quiero salir. Pues hubiera perdido la tremenda bendición de ampliar su ministerio y de ver cómo los planes de Dios se hacen realidad en su vida. Así también ocurrirá contigo si sabes percibir la dirección de nuestro Señor y sabes cambiar de congregación a tiempo. Aquí tenemos un mapa del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Antioquía se transforma en un centro misionero. Hay un libro muy interesante, muy lindo, de la Biblioteca Mundo Hispano, y titula Círculos Concéntricos, y nos habla de los modelos de crecimiento de la iglesia, y muestra el modelo de Jerusalén. El modelo de Jerusalén no es tan bueno porque se concentra en sí misma la congregación. Todo gira alrededor de la congregación en Jerusalén. Y el modelo de Antioquía nos muestra una iglesia que más bien mira hacia afuera, levanta nuevas congregaciones, no se preocupa por los gastos, por el costo económico, sino que confiando en el Señor y dejándose guiar por Él, entrena obreros para enviarlos a levantar nuevas obras. La pregunta para nosotros, querido estudiante, es, ¿bajo qué modelo trabaja nuestra iglesia local? ¿Bajo el modelo de Jerusalén o el de Antioquía? Te recomiendo el de Antioquía. Pablo hasta el concilio en Jerusalén. Los cristianos procedentes del judaísmo
exigían que los nuevos cristianos procedentes del paganismo, es decir, los gentiles, acepten también las leyes judías como la circuncisión, las tradiciones judías, las interpretaciones de la Biblia de los fariseos y de la cultura judía. Pablo, frente a este dilema, decide plantear la cuestión en Jerusalén a su regreso en el año 49 ante los apóstoles. Esto dio lugar al primer concilio, donde se reunieron líderes de las congregaciones establecidas, que ocurrió en el año 50. Ahí triunfa la postura del apóstol Pablo, de modo que no se obliga a los conversos gentiles a circuncidarse. Bien, la unidad de la iglesia fue lograda entre los dos grupos, es decir, los hebreos o israelitas o judíos y gentiles, por medio de una estrategia pero extraordinaria. Todas las personas en nuestro planeta descendemos de Noé, pero no todas somos descendientes de Abraham. Dios hizo pactos con los dos personajes, primero con Noé y luego con Abraham. Entonces, esto aprendieron a distinguir los cristianos, los apóstoles, los líderes. Hay un pacto de Dios con Abraham y hay un pacto con Noé. Entonces, por la orientación del Espíritu Santo, entienden que estos dos grupos que estuvieron bajo dos pactos, ahora son un solo pueblo si creen en Jesucristo. Dios forma un pueblo de creyentes en Dios, en Jesucristo, y que reciben la bendición del Espíritu Santo. Para los que están bajo el pacto de Abraham, la circuncisión es necesaria, porque son descendientes de Abraham. Pero para los que no, entonces la circuncisión no es necesaria. Pero en ambos grupos, tanto de los descendientes de Abraham como de los descendientes de Noé, es decir, los gentiles, es importante la fe en Dios y la fe en Jesucristo. Entonces, estas son las conclusiones a las que se arriba en el Concilio de Jerusalén, según Hechos capítulo 15 y el capítulo 16. Tenemos aquí una ilustración del segundo viaje de Pablo. Y aquí tenemos respecto al tercer viaje. Pablo y el final de su ministerio. Respecto a su fructífero ministerio, sabemos que en sus tres grandes viajes misioneros estableció nuevas comunidades de creyentes en Cristo. En Romanos 15:28 expresa su propósito de llegar inclusive a España. Clemente de Roma, el fragmento de Muratori y otros escritos patrísticos hablan del viaje de Pablo a España. Cuando leemos Romanos, viene la pregunta, ¿Pablo logró llegar a España? Y estos textos que acabo de mencionar nos dicen que sí. Las cartas pastorales como 2 Timoteo sugieren también un ministerio adicional en el oriente que Pablo realizó. Durante el periodo de libertad, es decir, cuando Pablo fue liberado de la cárcel, escribió 1 Timoteo y la carta a Tito, época en la que sin duda visitó la isla de Creta, Tito 1:5. También visitó Macedonia, territorio griego, y visitó la provincia de Asia del Imperio Romano, 2 Timoteo 1:3, capítulo 4, versículo 13. En 2 Timoteo da a entender que lo encarcelaron de nuevo, esta vez por autoridades romanas hostiles al cristianismo.
Solo vemos en 2 Timoteo 1:15 y 4:16. Como resultado, escribió 2 Timoteo en medio de esta situación adversa. Capítulo 4, versículo 9 al 13 y versículo 21. Él habla de sus prisiones, ¿verdad? Para entonces ya presentía su muerte. Capítulo 4, versículos 5 a 8 de 2 Timoteo. Y percibe que esta vez no saldrá en libertad. Volvió a ser apresado y llevado a Roma. Según una tradición confiable, el emperador romano lo hizo decapitar en el año 67, 3 años antes de la destrucción de Jerusalén. Según la tradición también fue enterrado en la vía Ostiense de la ciudad de Roma. Nuestro estudio de las cartas de Pablo. Soy Freddy Catari, quien te invita a la siguiente sesión. Un abrazo fuerte, bendiciones.